Y bueno, pues hace como unos 15 años dicté varias conferencias sobre el mundo británico, sobre el penique negro, sobre los enteros postales o Mulredis, sobre los primeros matasellos, sobre todas esas cosas. Y en esta conferencia lo que he intentado es de sintetizar lo importante y aportar nuevas cosas que no había dicho en ninguna de las anteriores. Muy bien, pues vamos a ello. Primero empezamos con unos antecedentes. Como todos sabéis, el penique negro se emitió el 1 de mayo y se empezó a vender el 6 de mayo de 1840, tras la gran reforma del sistema postal británico, que es de lo que pretendo hablar y centrar, que nunca había hablado de eso hasta el momento. Antecedentes de todo esto, pues en la época medieval, pues en igual que España, en Inglaterra el correo existente se circunscribía al correo oficial, que se cubría mediante mensajeros propios que no podían transportar correo particular, que se cubría eso con otro tipo de transportistas, digamos. A ver. El envío se pagaba lo pagaba el destinatario, igual que ocurría. Volver a ver a tu familia y amigos es lo que uno más desea cuando está Por favor, estáis interfiriendo con la conferencia. Además, qué fuerte, ¿verdad? El envío lo pagaba el destinatario, igual que ocurría en todos los países hasta el momento. Y las tarifas se aplicaban en función del peso y la distancia, pero es más, a ver, esto ahora no funciona, el paso. Pero bueno, además, no. Pues eso que decíamos, que se cubría mediante mercaderes, mensajeros privados, cuando esto era posible. Además, Inglaterra fue uno de los primeros países que abrió el sistema de la corona, el sistema real, al público, porque lo abrió en 1635. Si bien tuvo un intervalo de 19 años que se externalizó el servicio, volvió otra vez a la corona en 1677 y hasta el presente. Bueno, el correo seguía siendo muy caro en el siglo XIX, ¿no? Un porte sencillo entre las distintas capitales costaba para un pliego pues un chelín o más. Y además no era lo que se dice unos costes fijos, sino en cada lugar aplicaban criterios diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta que va de una población inglesa, Bath, a un pueblecito escocés, Whiteton, pasando, dice, por Dumfries, que era un centro de intercambio de correos importante, ¿no? Pues fijaos bien lo que está pagando aquí. Un chelín, 3 peniques, nada menos, que ya era una cantidad importante, pero en Dumfries le cascan, primero ponen un 4 y luego encima un 6. Total, al destinatario que pagó esto le costó un chelín y 9 peniques, que era una cantidad más que considerable. Aquí tenemos otra carta que va de Dumfries, precisamente, a Edimburgo, y paga 8 peniques. Pero además tiene un coste adicional de medio penique del que hablaremos después. Existían muchos servicios locales que se llamaban penny post, que cobraban un penique o algo más en algunas localidades para una carta, un paquete de hasta cierto peso, porque siempre variaba, depende de la ciudad, para un área local más o menos extensas. Como por ejemplo en capitales importantes, Londres, Edimburgo, Glasgow, Manchester, Dublín, por ejemplo, pues ese servicio existía. El área de Londres, originalmente un servicio postal de peniques, pero para 1801 eso había subido a 2 o incluso a más, a 3 peniques para algunas poblaciones alejadas, dentro de lo que era el gran área de Londres, que ya era... Tenemos en cuenta que en esta época, en 1840, Londres
pues era la capital del mundo. Era la capital del imperio que estaba ahí en auge. Y aquí explicamos un poco lo que era el medio penique ese que habíamos visto en la carta anterior. En Escocia se cobraba un cargo adicional de medio penique por todas las cartas transportadas en diligencia de correos. Y también se cobraban peajes similares en algunos puentes. O sea que todo era un galimatías en cuanto al coste. Los miembros del Parlamento, esta es otra también gorda, tenían derecho a utilizar gratuitamente el correo. Pero es que además había multitud de cargos oficiales, también pasó en España en cierta época, multitud de cargos oficiales que estaban franquiciados. Y no solamente eso, sino que intervenía la picaresca. Corresponsales, amigos, les podían a estos que enviaran sus cartas para no tener que pagar. Con lo cual, aquello, claro, por eso era tan carísimo el correo, porque había muchísima gente que no pagaba nada y otros pues tenían que pagarlo todo. Bueno, así se pasó el primer tercio del siglo XIX, con cientos de discusiones para resolver todos estos problemas, discusiones estas que no llegaron a ninguna parte. Bueno, pues el contenido de la charla, después de estos antecedentes, esta introducción, es el que vemos aquí. Vamos a hablar de la reforma postal de Rowland Hill, los primeros enteropostales o mulredis, que son diseños de cartas envueltas, y el penique negro, las pruebas, las planchas, el alfabeto, los primeros matasellos y los falsos. Y bueno, a partir de ahora, pues me podéis interrumpir lo que queráis, pero lo que voy a contar pues es aproximadamente 50 minutos, para que lo sepáis. Si me interrumpís, pues será un minuto más o dos. O sea. Muy bien, pues aquí tenemos a Rowland Hill y su reforma postal. Aquí la tenemos inmortalizado por Mary Pierce, una artista inglesa. Y ahí tenemos todo esto que vais a ver está en la web del Museo Postal Británico. Ahí tenemos el primer panfleto que hizo sobre la reforma postal que escribió en 1837 Rowland Hill. Y no sé si esto soy capaz de... ¡Uy! Es que es muy difícil esto, ¿eh? Luego a ver si puedo salir. ¿Entramos o no entramos? Ah, mira, funciona. Fenomenal. Bueno, solamente esto era para que veáis de dónde había sacado esta información. Bueno, es que como aquí es tan pequeñito, pues no lo veo. Aquí habla un poco de cómo eran las cartas. No sé si puedo pasar. Si puedo avanzar página aquí. No lo sé. Quería enseñaros cómo se avanzaba por aquí las páginas. No sé. No, bueno. Hay que correr un poquito la pantalla. Quería avanzar la pantalla. A ver. ¿Y no? No más arriba. ¿De más arriba? Ahí negrito. Un poquito. No, a la derecha. No, a la derecha. Más a la derecha. Es que ahí va. Ah, mira. Ah, pero no quería tanto. Quería hasta aquí, por ejemplo. Bueno, pues en el Museo Postal precisamente está un poco, muestra en cartas que para ahorrar y antes de la reforma postal escribían, acumulaban ahí escribiendo en vertical y horizontal para ahorrar papel y ahorrar peso y que saliera más barata. También se criticaba mucho todos aquellos, ya no sé cómo se avanzaba. Es que es súper sensible. Es muy sensible, ¿verdad? ¿Dónde está subiendo? Por cierto, aquí no veo el cursor. Aparecen de la época, bueno, aparecían, como habéis visto anteriormente, aparecían caricaturas de la época donde se ve la cantidad de gente que viaja gratis. Los periódicos viajaban prácticamente gratis, todos los franquiciados no pagaban, iban gratis, como vemos ahí, Go Free y tal. Eran caricaturas explicando más o menos el desmadre que había con todos los cobros de los correos.
muy sensible, sí. Sí, súper sensible. Y luego, bueno, pues la reforma postal, aquí está el panfleto, que es de unas 100 y pico hojas, 200 nos llega, de Roland Hill, se basaba básicamente en demostrar que el cobro de los envíos por el destinatario era totalmente ineficiente, porque el que a donde lo llevaban a lo mejor no lo podía cobrar, o no estaba, tenía que volver, no lo quería, 50.000 cosas, mientras que con el prepago, pues ya todo eso se obviaba. Bueno, vamos a salir de aquí porque creo que no me voy a meter más, porque si no vamos a... Aquí, aquí, ahí para cerrar. Y ahora este también. Uf. Está súper sensible. Está súper sensible, sí. Bueno, pues eso que había dicho, más o menos. Y seguimos avanzando. Y ahora no me hace caso. Por haber... Sí, sí me ha hecho caso, sí. ¿Ya? ¿No? A ver. Esto lo hemos dicho, sí. Hacia atrás. Se ha ido hacia atrás. Hacia atrás. Ah, está yendo hacia atrás, pero si le doy para adelante. Bueno. Perdón. Demasiado tecnología, ¿eh? ¿Es tan sensible esto? Este está, ¿no? Sí, 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 está. Ya le voy dando yo, no te preocupes. Que ya sé por dónde voy. Bueno, esto también estaba. Y ahora sí. Bueno, la reforma postal descrita en este primer panfleto, que le llamaron pamphlet, se basaba en las siguientes premisas. Prepago de los envíos. En el estudio, como he dicho, se demostraba lo inoperativo de cobrar al destinatario con múltiples ejemplos. En ese panfleto abundan todos los ejemplos que daba de lo ineficaz del sistema. Se apostaba por un precio mínimo para que pudiese llegar a toda la población. Un penique se hablaba en primer principio en el panfleto hasta 1 onza, aunque luego esto cambió y fue hasta media onza de peso. Sabéis que 1 onza son 400 y pico gramos. No se mencionaba en este primer panfleto cómo se iba a pagar, pero rápidamente, días después, se sugirió el uso de los sobres sellados, que fue la primera opción de Roland Hill. La opción de un papelito con goma por detrás para pegarse fue, digamos, el backup. Su primera opción fueron los enteros postales. Y además no lo había inventado él, sino que lo había inventado otro, digamos, cabeza pensante de los correos, que era Charles Knight. Bueno, también se discutía mucho en el Parlamento. Uno de sus parlamentarios, Robert Wallace, hizo una campaña enorme para reducir las tarifas al máximo posible. Al final, Hill expuso su plan definitivo, que iba a ser como el siguiente. Desarrolló ampliamente la idea de los sobresellados, es decir, los enteropostales, como la primera opción, y otra forma de pago adicional, que iba a ser un trozo de papel de tamaño justo para ponerle un sello como marcasello, ¿vale? Con un trocito, un poco de goma por la parte posterior. Y también otra de las cosas que rompía con todo era la abolición de todas las franquicias, incluyendo las de la corona. Uy, algo pasa por ahí. Soy yo mismo ya, pero bueno, pues entonces Rowland Hill fue designado por el Tesoro para implementar sus ideas. Y realmente es el padre del correo, de la reforma, aunque muchas de sus ideas estaban inventadas por otros, pero la fuerza que tuvo Rowland Hill precisamente fue unificar todas las ideas y ejecutarlas. Esa fue lo importante que hizo. Se convocó también un concurso abierto al público para recoger todas estas ideas y elegir el mejor sobre preimpreso y etiquetas de prepago.
y aquí y se presentaron 2.600 ideas, de los cuales se han conservado muy pocas, que la mayoría de ellas están en el Museo Postal. En su informe final, Hill decidió que el franqueo debía pagarse por adelantado mediante sobres y sellos sellados, o los sellos adhesivos. Aquí tenemos algunos ejemplos, en este caso presentados por Charles Whiteley, de sellos. Como podéis ver, en la parte de arriba dice "Not to exceed half once", ¿vale? Un penique, ¿lo veis, no? En esta parte de aquí, abajo, half once, media onza, para no exceder media onza. Y la verdad es que son muy bonitos. Estos he elegido unos pocos, hay muchísimos, bueno, muchísimos, unas cuantas docenas, pero no hay más. Y son realmente, no se ven bien los colores tan bonitos que tienen, porque son mucho más fuertes de lo que nos aparece en la pantalla. Eso para sellos. En cuanto a envueltas, pues hubo también unas cuantas propuestas. En este caso, un penique, una onza, esta es de las primeras propuestas que hubo, no se había todavía puesto a un penique media onza, como vemos aquí. Y aquí tenemos un entero postal de 2 peniques. Y aquí tenemos otro, un penique media onza, como veis a la derecha. Aquí sí ya se había adecuado al último informe de Rowland Hill. Bueno, finalmente se adaptó el diseño de los sobres envueltas con un dibujo de Mulready. ¿Y quién era Mulready? Pues era un pintor irlandés, pero que había desarrollado toda su vida en Inglaterra, en Londres, y estudiando desde niño en la Royal Academy School of London. Aquí tenemos el diseño que propuso Rowland Hill, precisamente, y le pidió de puño y letra a este pintor que diseñara una figura de Britania enalteciendo el Imperio Británico. Y a los lados de la envuelta, que quedaba por la parte posterior, estaban algunas indicaciones de la reforma postal, como tenía que ir. Bueno, pues se pone a la venta, igual que los sellos, el 6 de mayo de 1840 con la tarifa única. Entonces, el penique se vende a 1,25 penique para media onza y el 2 peniques que se vende a 2,25 para 1 onza de peso. ¿Por qué el cuarto? Porque cobraban el papel. Una cosa es la tarifa postal y otro el papel. El papel costaba 1/4 de penique. Pues esto no gustó a la gente, no gustó sobre todo a los vendedores de papel, que veían que su negocio pues se perdía. Y los dos formatos, sobres y carta envuelta. Aquí tenemos un ejemplo de una envuelta de un penique, donde tenemos ahí la tarifa, postage 1 penny. En la parte de abajo un estereotipo, que en este caso la 27. Los estereotipos no hay que confundirlos con las planchas, porque una plancha que eran de 12, 4×3, pues tenía distintos estereotipos. Ellos cogían un estereotipo concreto y lo ponían para hacer la plancha, para configurar la plancha, entonces hay de números mezclados todos. Y aquí tenemos tarifas postales, tarifas para cartas del interior, para colonias. Aquí tenemos los precios de los Mulready, los precios de los sellos, que valen. Bueno, si hablamos de los precios de los sellos, podemos mirar que los precios de los sellos son, decía, 1 penique, 2 peniques cada uno, sobres de 1,25 y 2,25 cada uno, y también a continuación decía que se podían comprar por media resma o 1/4 de resma en un distribuidor de sellos. Mientras que en una oficina de sellos, que solamente había en Londres, Dublín y Edimburgo, se podían llegar a comprar hasta 2 resmas. ¿Qué es una resma? Bueno, pues una resma es un cacho papelote con el que se salían como 12, que era el pliego que se imprimía. Las tarifas aquí las recuerda
que va para media onza, que no se da media onza, un penique, y luego va cada onza adicional, pues son 2 peniques adicionales. Si exceden de 1 onza, pero no de 2, 4 peniques. Si exceden de 2 onzas, pero no de 3, 6 peniques y así sucesivamente. Y dices, bueno, si el entero postal solo era un penique 2, ¿cómo se conseguía ponerle 4 peniques o 6? Pues con sellos, que ya habían salido también, se le ponían sellos adicionales. ¿Vale? Y luego había alguna serie de indicaciones dentro de estas pestañas adicionales donde se podían obtener estos precios, etcétera. Y que nadie, por supuesto, estaba facultado para vender sellos de correo, excepto los designados por la corona. Y aquí lo que les decía, que si exceden de 1 onza, utilices el número adecuado de etiquetas, ya sea solas o en combinación con los sellos de los sobres. Sellos que en un principio no se llamaba sellos ni siquiera stamps, sino por aquí, arriba, veréis, aquí. Le llamaron labels, etiquetas, le llamaron, labels. Curioso. El nombre de sellos, stamps, todo eso fue posterior. También se decía que las monedas, si se incluyen en las cartas, debían envolverse y sellarse y luego fijarse en el interior de la carta, pero que para evitarlo, para evitar los peligros, había que hacer una orden de envío de dinero, lo que era pues un giro postal, que ya existía. Aquí se hablaba de las cartas a las colonias, si se envían por paquete, que era el correo oficial, era 8 veces las tarifas anteriores, lo que pone ahí, o por barco privado, no, si por paquete 12 veces y o por barco privado 8 veces las tarifas anteriores. Las cartas al extranjero, pues ya había que mirar uno por uno a qué país iban, porque podían tener distinto peso y eso ya. Lo que sí decía también es que ya sea en dinero y las que se envíen por barco privado deben marcarse siempre como chip letter, mientras que los paquetes no hacía falta. Normativas. Empezó a haber normativas. ¿Qué quieres? ¿Qué pregunta tienes? Y debido al precio, tenía que franquear 2 peniques, podías hacerlo con un mulready de un penique y el 6, o con el sobre 2. Eso es. Y si pesaba más, porque habías metido algo dentro, pues tenías que ponerle más sellos. Hasta llegar. Bueno, y ya empezaba a haber normativas sobre la reforma postal que aparecían en documentos oficiales como estos, como eran el propio Mulready, que todas las cartas estén completamente y claramente dirigidas y se depositan lo antes posible. Cualquiera que sea el tipo utilizado, debe colocarse siempre encima de la dirección y a la derecha de la carta. Normativas que empezaron a copiar en todo el resto de países cuando salieron los sellos, ¿no? Bueno, dime. ¿No indicaba que tenía que ser a la derecha arriba? Sí, eso es lo que pone. A la derecha, arriba. Es lo que pone, sí. Bueno, pues por decir, no me voy a entretener mucho en esto, que un Riam, que es lo que habla el entero postal, es una resma, y la resma del siglo XIX, ahora creo que es distinta, ahora es de 500 hojas, era de 480 hojas, de la que habla precisamente el Mulready, que son una resma, un Riam, son 480 two penny covers, dos sobres de 2 peniques. Eso es lo que se sacaba de la resma. Y aquí tenemos entonces 2 peniques. Los 2 peniques del Mulready eran azules, mientras que hemos visto que el otro era negro, el de un penique. Como veis, el estéreo que está en la parte de abajo son números aleatorios en todo caso. Aquí tenemos una carta de un penique. Por la parte delantera va dirigida a Londres, por la parte de atrás pues va a Waterford, viene dirigida desde Waterford. Aquí tenemos el estéreo, el estéreo, ahí como podemos ver.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que el dibujo que hizo Mulready para enaltecer el Imperio Británico. Pues en el centro del dibujo vemos que tenemos a la diosa Britannia con el escudo de la Unión Jack despachando correos alados, que son los de arriba, a los 4 puntos cardinales, y a sus pies el león británico echándose una siesta, y al fondo el barcos, queriendo decir el sur, y al norte, pues un trineo empujado por por un reno. En la parte izquierda tenemos el este, podemos decir, el este, con a la izquierda, ¿no? Grupos orientales, chinos, camellos, elefantes, un oriental escribiendo una carta y en primer plano un joven leyendo una mala noticia a un enfermo. Y en la parte de la derecha, como veis ahí, tenemos a un grupo representando a William Penn, que fue el que organizó toda la parte de Pensilvania, negociando con pieles rojas bajo una palmera y por allí con nativos. Y a un plantador supervisando a 2 trabajadores. Y en primer plano, una madre leyendo una carta de buenas noticias a sus hijos. Bueno, pues imprimieron grandes cantidades de sobres envueltas, Mulready, millones. El objetivo era una producción masiva de todo ello. Pero fueron objeto del ridículo por parte del público y de los caricaturistas de la época, y los comerciantes de papelería se quejaron de que el diseño les restaba negocio. Debido a esta fuerte impopularidad, la producción de los sobres Mulready se detuvo en enero y abril de 1841, y siendo destruidos, creo que fue en 1862. Quedaron destruidos, que no se ve abajo, pero en el 62 se quemaron todos. Aquí tenemos uno de las caricaturas que está colgada en el Museo Británico, una de las famosas, donde vemos a la diosa Britannia diciendo que necesita dinero. Vemos a los mensajeros alados a los 4 puntos cardinales vaciando los bolsillos de los contribuyentes, y bueno, y políticos de la época contando chistes, emulando el original de Mulready. Bueno, y con esto pasamos al siguiente tema, que es el penique negro. Que, como sabéis, la prueba del prepago se evidenciaría por una pequeña pieza de papel engomado, es decir, el sello. El primer sello adhesivo se emitió igual que los Mulready el 1 de mayo de 1840 y se puso a la venta el 6 de mayo. Y se conoce con el nombre de Penny Black. Y decir que, bueno, la primera emisión de esto que encantó a todos los ciudadanos y se empezó a utilizar por su precio, además, que unificaba la distancia, se pagaba lo mismo para todo el Reino Unido, pues revolucionó el correo primero de Gran Bretaña y después de todo el mundo. Aquí vamos a hablar ahora sobre el diseño, que el diseño del penique negro se basó en una medalla de William Wyon, una medalla que fue en conmemoración de una visita de la reina a Londres en 1837. ¿Qué es esto? Fue esbozada por Henry Corwood y utilizada por los impresores Charles y Friedrich Heath para grabar la cabeza en un troquel para imprimir mediante grabado lineal. Y ahora hablaremos de eso un poco. Por razones de seguridad también, el fondo del sello era un grabado a máquina de línea blanca, utilizado el mismo que se utilizaban los billetes y suministrado por los impresores Perkins, Bacon & Page. Ya desde el primer momento, todas las autoridades de la administración estaban muy, digamos, preocupadas por el fraude. Porque Hill también decidió que cada sello debería tener letras variables en las esquinas, que ahora lo veremos con más detenimiento, para no liarlo. Aquí tenemos la evolución de los diseños. El primer diseño de Corwood que habíamos hablado, que esto está colgado en el Museo Postal Británico.
todo esto, y cómo fue evolucionando lo que era el grabado hasta llegar al grabado definitivo, que es el que vemos ahí abajo. Y esta es la primera plancha, la prueba del primer penique negro. Saca la plancha, esa que tienes ahí, que tiene una fotocopia. La primera plancha del penique negro, bueno, que está firmada por detrás por el propio Gil, y es la primera prueba que hubo. Como veis, está alargada y tiene 20 columnas y 12 filas. 12 columnas y 20 filas, eso es. Pasarlo para que lo veáis, para que veáis. No sé si le das permiso para que lo sacan y la rompan un poquito. Vale. Bueno, se debían imprimir dos valores, decíamos, el un penique y el dos peniques en azul. Una vez completado el troquel, grabado al revés, se transfería mediante un rodillo a la placa y a continuación se perforaban las letras individuales de las esquinas. No voy a entrar ahí porque hemos visto el lío que es, porque tengo a continuación las fotografías que las saqué, por si acaso no se podía acceder, que están precisamente en la web del Museo Británico, que son estas de aquí. Está recreado esto como era, pero con un sello actual, sobre lo que es el grabado del autor, del grabador, se transfiere a un rodillo. Y ese rodillo después se va pasando por la plancha hasta completar los 240 sellos. Así. Esto está en el Museo Postal Británico y esto me lo ha hecho la IA, que es amiga mía. con el grabado que le llaman los ingleses DAE, el grabado a troquel con buriles, que es este mismo que tenemos aquí, ¿vale? ¿No? Pues se transfiere a un rodillo y sobre el rodillo se va implementando, aquí está un poco porque viene así, se va implementando al rodillo para fabricar la plancha. Con la plancha litográfica que es más blanda que el acero, pues se va poniendo. Y en este otro lado, quizá aquí, a partir de la plancha de 240 sellos, bueno, antes de sacar la plancha, se ponen las letras en las cuatro esquinas, o sea que era bastante meticuloso. Había que añadir las letras, que no estaban añadidas en un primer momento. Claro. Y bueno, pues ahí del papel, de la plancha, va pasando al papel, uno por uno, entintando con tinta negra, ¿no? Se va intentando y se va imprimiendo hoja a hoja. Antes del proceso, como decimos ahí, se añaden las letritas en las esquinas inferiores. Recordar que solamente son las esquinas superiores en el penique negro, aunque después, posteriormente, en otros sellos, son letras en las cuatro esquinas. ¿Alguna pregunta aquí? Sí. Ellos imprimen en una plancha del 75, parece. Y luego lo imprimen para circular en plancha, en medio plancha. ¿Es eso? Bueno, realmente no sé cuánto es el intermedio que imprimen en planchas de 75. Según he leído en el Museo Postal Británico, las planchas son de 240 sellos, que son 20 filas por 12 columnas, con lo cual suma 240 peniques. Lo que sí dice muy claramente es que uno a uno se va transfiriendo a la plancha, cuando se fabrica la plancha, uno a uno se va transfiriendo el sello a la plancha, a la plancha. Y una vez que se tiene la plancha, entonces la plancha se va imprimiendo hoja por hoja, como aparece allí, ¿vale? Bueno, no soy ningún experto en esto, pero es lo que me ha parecido leer. Bueno, aquí tenemos un precioso bloque de 6, propiedad del amigo Manuel Zaragoza, que fue propiedad mía en su día.
pero se enamoró de él, se lo tuve que pasar. Aquí vemos las letras abajo y arriba las estrellitas, ¿sí? Como vemos, un penique, tal. Y vamos a hablar un poquito de cómo era la plancha. En la parte de arriba tenemos las columnas, que va de la 1 a la 12. La primera, el primer sello es fila 1, columna, o sea, fila A, columna A. Y si vamos contando las letras, pues hasta la columna L, que es aquella del final. Y si vamos por las filas, pues aquí las filas, que es la primera letra, va bajando, M, N, O, P, Q, R, y no se ve más, hasta la T, 19, que aquí no se ve, hasta la letra T, que es la número 20. ¿Por qué era esto así? Pues muy sencillo, porque la libra que tenía, como hemos dicho, 240 peniques, una libra tenía 20 chelines y un chelín tenía 12 peniques. Decían, dame un chelín, cortaban pues toda una fila por un chelín. Dame media libra, pues medio bloque. Bueno, eso está bien claro. Pues esto es lo que he dicho. A lo largo del tiempo se utilizaron 4 alfabetos, que fueron variando según la forma de las letras, pero para el penique negro solo se utilizó el primer alfabeto. Otro tema interesante es este que tengo señalado, esa diagonal que vemos ahí, que es cuando se repiten las letras. Pues hay gente que les gusta coleccionar, ya sabéis, los frikis que somos los coleccionistas muchas veces, que sean las letras iguales. Solamente se produce en 12 ocasiones a lo largo de los 240 sellos que tiene la plancha. 12 ocasiones. Volviendo aquí, vemos que, por suerte, en este bloque de 4 hay una ocasión, la FF, en que se ven las dos letritas juntas. Y vemos aquí que va de la F de la FD a la FF y aquí de la GD a la GF. Pues si quisiéramos colocar esta parte aquí, ese bloque aquí, pues vendría aquí colocado, de la FD a la FF y de la GD a la GF. Vale. Bueno, hablemos un poquito de las planchas, que sabéis que se emitieron sin dentar, por lo que había que separarlos sin tijeras. No se había inventado el dentado todavía. Y el dentado se introdujo por primera vez en 1854 por Andrew Archer, que hizo unas cuantas pruebas y unos años después emitieron los primeros sellos reales de dentados. Cada sello tiene también una filigrana, una corona pequeña, small crown, que llaman los ingleses, y que nosotros aquí en España le llamamos coronita, que es de este tipo, una corona chiquitita. En un principio las constelaciones con la Cruz de Malta fueron rojas y después pasaron a ser negras, poco después, un año después. También decir que algunas de las planchas del penique negro pues se utilizaron también para el penique rojo. Aquí tenemos cuántas planchas hubo. Hubo 11 planchas. La primera de todas tuvo tantos cambios que se diferencian los catálogos la llaman la 1A y la 1B. Pues aquí hay quien dice que son 12 planchas, pero no, eran 12. De la primera hubo nada menos que 10 millones de sellos emitidos. Y la última es la más escasa, porque ya se utilizó el penique rojo. También comentar que la identificación de la plancha es muy complejo. Es para ser muy experto, porque la única forma de diferenciarlas, como no lleva número de ningún tipo, es por pequeñas diferencias, muescas, errores que ocurrían siempre en el mismo sello.
Y el alfabeto, por supuesto, ayudaba bastante a identificar el sitio donde estaba colocado ese sello. Yendo, por ejemplo, a nuestro conocido ya bloque de 6, vemos que es fácil, a primera vista, al primer golpe de vista, excluir un montón de planchas a las que no pertenece. Y es por una marca, uy, qué mal sale esta, cago en la mar, que se llama Outflow, que es como, ¿veis la Q? Esa, digo yo la Q, parece una Q, pero es una O del One Penny, que tiene una coma, se ve muy claramente. Entonces, eso solo ocurrió desde la plancha 7 hasta la 11, nada más. Y dependiendo de cómo era esta coma, pues, y también de otras características del sello, pero si era más grande, más pequeña y tal, se podía diferenciar exactamente la plancha que era, esta era la plancha 10. ¿De acuerdo? O sea que, y esta es una de las muy fáciles de ver, aunque las otras planchas son más difíciles. Luego tenemos el matasellos. A la vez que salió el penique negro, pues salió también el matasellos para inutilizarlo, porque como decía, una de las grandes preocupaciones de la administración, pues era inutilizarlo para que no se volviera a utilizar. Al principio se utilizaron con tinta roja. ¿Pero por qué se sustituyeron? Porque la tinta roja era más desvaída y lavándola, pues muchas veces, depende de dónde la pusieran, qué tinta utilizaban, pues podía pasar desapercibida. Y dijeron, no, hay que ponerle tinta negra, tinta negra. Y a partir de 1841 ya siempre fue tinta negra. Pero claro, eso lo llevó a cambiar el color del sello, porque sello negro sobre tinta negra o tinta negra sobre sello negro, pues no les gustaba. A veces pues no sabía bien. Entonces dijeron, pues nada, vamos a cambiar el sello, vamos a traer piano. No. Y entonces se utilizó ya, digamos, tinta negra a partir de entonces. Aquí tenemos algunas cruces de Malta, aquí tenemos dos de Londres, y de Londres tuvo dos cruces de Malta. En total, cuando visteis todas las cruces de Malta, se han identificado 28 cruces de Malta, algunas de algunos pueblos. Puede que en algún momento salga alguna más identificada, pero lo veo muy raro porque eso ya lleva estudiado hace muchos años. Y había dos cruces de Malta. La de Londres se identificaba porque es más redondeada la crucecita de dentro del interior y allí la otra es más puntiaguda. Aquí tenemos otra de Leeds, también muy fácil de identificar porque va como con guioncitos. Hay algunas sí que son muy fáciles de identificar y otras no tanto. Aquí tenemos otra de Haddington. Y donde más fácil se puede identificar una cruz de Malta, por supuesto, es en una carta. ¿Por qué en una carta? Pues bueno, porque si se sabe de dónde viene la carta, como en este caso Exeter, esta es una carta muy bonita además. Mira, si queréis ir viendo algunas de las cartas y cosas que hay por ahí, pues lo vais pasando. Pues esta es del 5 de junio de 1840, está dentro del primer mes, porque si salió el 6, 5 de junio, con llegada el 6, ¿no? Pues veis que el tipo de tinta, el color y todo es exactamente igual que el del matasellos, por lo que esa cruz es de Exeter, que además tenía cruz. Aquí tenemos otro de una oficina de Londres, Chance & West, que va a otra dirección de Londres, Correo Interior de Londres. Como vemos ahí, pues también es fácil de identificar porque se sabe que es la de Londres. Aquí veis, Chance & West, y está bien bonita, además de los primeros tiempos porque es roja. Aquí tenemos otra que sale de una población cercana a Glasgow, que está como 20 millas o una cosa así, y sale
15 de septiembre de 1840 por la mañana, M, y llega a Glasgow el 15 de septiembre de 1840 a las 5 p.m., a las 5 de la tarde, ¿no? O sea que de la mañana a la tarde, y aquí está la cruz de Greenock. Aquí tenemos otra también de Londres, que va de una oficina, sale de una oficina de Londres, ¿sí? Y va a Holborn, también, que está muy claramente definida, de Londres. Ya de segunda, ya una vez que ha aparecido, digamos, la tinta negra. Bueno, hablemos ahora de los falsos. Las falsificaciones fotográficas son de finales del siglo XIX y principios del XX. El método, perdón, ¿Cuándo sale la cruz de Malta numerada? no he querido hablar de ello porque como forma parte de los distritos postales de Londres, pues por no abundar, pero creo que fue en 1843, porque con el penique negro no están ya con el rojo, ¿verdad? Sí, eran 12, van de la 1 a la 12, las numeradas con un numerito en el centro, que a Manolo le gustan mucho, a mí también, ese tipo de sello, pero no lo he sacado porque, bueno, porque si no íbamos a empezar con los distritos postales, que es un mundo eso. Bueno, pues las fotográficas que se dan a caballo entre el siglo XIX y XX consistía en fotografiar un sello auténtico, reducirlo al tamaño e imprimirlo sobre un papel de la época. Para detectar un sello falso, pues la línea de tramas, esa que decíamos que eran las mismas que los impresores de moneda, pues parece más granulada. El papel suele ser demasiado blanco comparado con el papel más crema del original o demasiado fino, que también se han visto. Y falta la filigrana de la corona, que eso ya es de nota. Y en cuanto falta la filigrana ya dices, esto no puede ser. Aquí tenemos un sello falso. Este está sacado de la web del Museo Postal. Ahí tenemos un sello falso. Y la mejor manera de identificar un sello falso es las líneas a primera vista. Otra cosa es ver rápidamente en este sello, por ejemplo, que la barbilla pues está como comida, tiene varias cosas. No se ve aquí, pero la nariz está más ganchuda. Pero sobre la línea, veis que la línea del marco es muy irregular. Eso en un calcográfico, en una impresión calcográfica, no es tan irregular, es mucho más recta, como vemos aquí en un sello auténtico. Incluso las letras están como comidas, todo lo que sean líneas son mucho más irregulares en el sello falso que en el sello auténtico. Eso con un cuentahilos se ve rápidamente. Hubo una falsificación fotográfica más famosa, que es la denominada Stock Exchange, que se descubrió en el año 98, y era porque un empleado utilizaba sellos falsos en formularios telegráficos de la bolsa, y como ese formulario, una vez presentado, se destruía, pues no lo descubrieron. El tío lo que hacía era coger el penique negro y lo sustituía por el sello falso, y se lo quedaba. Y no le pillaron. Existe también una versión rarísima del penique negro con las letras VR, Victoria Regina, en las esquinas superiores. Hubo un falsificador alemán que se llamaba Bernhard Asmus, que vendió varias falsificaciones de este sello, pero lo encontraron al poco tiempo. Como veis, 2 años después fue condenado. Aquí tenemos un auténtico del VR, que yo no he visto ninguno, nada más que en el Museo Británico. Ninguno he visto de verdad ni tocarlo, claro. Bueno, aquí tenía yo no sé si meterme en líos un poquito, a ver si soy capaz, porque
de esta falsificación hay un caso, solo vamos a ver ese caso y me salgo, que es este de aquí, que como veis, las letras de abajo, ¿se ve bien? Va de la... Sí, le diga la lupa, venga. Ahí. A ver, ¿quién me dice? Aparte de que se ve que es falso, nada más ver el sello por toda esta parte de aquí, la nariz, la barbilla que se la ha comido, todo eso. Aparte de eso, ¿quién me dice aquí qué es lo más gordo que tiene de falsedad este sello? La P, claro, solo puede llegar hasta la L. Fíjate qué falsificador, qué borrico, ¿verdad? No llega, no llega, no llega, tiene que ser como máximo la E. Pues esta está tal cual en una serie de falsos que están colgados en el Museo Postal, una colección de falsos. Oye, Y está allí. Bueno, vamos y a a mí salir de aquí, porque luego nos quedamos. me sale aquí me sale como la propaganda de los enteros postales ilustrados de la ocupación belga en África Oriental. Me sale encima de... Pincha abajo, pincha abajo. Pincha abajo en la parte blanca. Ahora. Vale, perfecto. Gracias. ¿Lo ves bien ahora? Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ahí va, estoy yendo hacia adelante, claro, es que esto no vale. Tiene que ser, tengo que ir con esto. Un segundito, perdón. Bueno, también hubo reproducciones que eran souvenirs de Waterloo Sons en 1840 para recaudar fondos básicamente para la Cruz Roja. Y en el 41 hubo otras reproducciones también que eran pues souvenirs que a veces intentaban colar para un envío y a veces pues funcionaba, pero realmente los falsos en general estaban muy claros. Y ahora no tira, ya. Hubo también otras falsificaciones importantes de Fournier y Oneglia, pero estos tenían un problema y es que reproducir miles de líneas microscópicas era muy difícil. Y bueno, pues siempre estaba empastado, pues, o a primera vista era realmente fácil de descubrir para cualquiera que hubiera visto unos cuantos cientos de peniques negros. Por eso los falsos suelen verse punteado en lugar de líneas que se tocan o se fusionan, sombras empastadas y textura tipo fotografía, los fondos que habla. Bueno, para ir concluyendo, el penique negro no es raro. Se imprimieron 286.700 hojas, es decir, casi 69 millones de sellos, de los que han sobrevivido una buena parte, tanto nuevos como usados, y como cartas también, sobre todo cartas, ¿no? Aunque los bloques son muy raros, muy difíciles de encontrar. Se puede adquirir fácilmente por los coleccionistas a través hoy día de Internet. Hace 20 años en la Plaza Mayor, por 10 euros se los encontrabas. No muy buenos, a lo mejor con las esquinas mal y tal, pero encontrabas sellos de estos. Hoy es difícil encontrar algo en Internet por debajo de 100 euros. También han subido las cartas, aunque no tanto como los sellos. Y todo esto, ¿por qué ha subido tanto? Porque habiendo tantos, pues porque seguramente sea el sello más coleccionado del mundo. Seguramente, como tal. Porque tiene una alta demanda por los coleccionistas, pues no es en absoluto barato. Y bloques a partir de bloques de 4, de 6, pues ya están fuera. Además de que no existen bloques muy grandes, no existen. Y están muy solicitados de sellos buenos como este que tenemos aquí. Bueno, al poco tiempo otros países siguieron rápidamente el ejemplo británico. Brasil en el 43, Estados Unidos, Mauricio en el 47, Francia y Bélgica en el 49, España y Países Bajos en el 50,
y en 1860 ya había 85 países y territorios, y en el 70, 10 años después, más de 200. Porque ya solo el Imperio Británico llegó a tener en un momento dado 200 enclaves que emitían sellos. Islas, pues en los estrechos de Shetland, por ejemplo, pues ya había un montón de enclaves que emitían sus propios sellos. Ay, qué manía tengo con el ratón. Vamos a ver. Entonces, además, todo esto dio lugar a que con el prepago empezó a haber más normativas, como por ejemplo la primera recomendación de Rowland Hill para que las casas deberían de tener buzones para facilitar la entrega de las cartas. Además, allí, como llueve mucho, pues se podía estropear con buzones. Y el correo pues se incrementó muchísimo. Ya en 1839, antes del sello, se enviaron 75 millones de cartas, lo que significaba aquello que la enorme potencia que era el Imperio Británico en aquel momento, porque ningún otro país había enviado tantas cartas como 75 millones. Pero en 1840 se pasó a más del doble, a 168 millones, y en el 50 a 347 millones de cartas, y se siguió incrementando. Bueno, además, el 8 de mayo de 1840 se emitió el 2 peniques azul para cartas de hasta 1 onza de peso. Ambos sellos con el retrato de la reina Victoria. Aquí tenemos esta tira de 4, que la podéis ver en eso que os he pasado por ahí, de 5, perdón, de 5, que pertenece, solo hubo 2 planchas de este sello. Esta pertenece a la primera y esta otra a la segunda, que se diferencian por los radios de las estrellitas de arriba, nada más. Mucho más escaso por supuesto, este sello que el penique negro. Bueno, lo que ya hemos dicho antes, el tema del matasellos, que debía para evitar la reutilización, anulaban o utilizaban los sellos con la cruz de Malta. Y decir también que el penique negro estuvo tan bien realizado que se siguió utilizando durante 61 años, porque no se desmonetizó, sino que se utilizó hasta que murió la reina Victoria, y entonces pasó al siguiente rey, que era Eduardo VII, y se empezaron a utilizar los sellos de Eduardo VII. Seguramente, pues fíjate, sobrevivió a los cambios de color, con el penique rojo que tenemos aquí, como veis, sí que se diferencia ahora ya bueno, esto es de una carta que pasaba por Stockton a Londres, y lo que quería enseñaros aquí es cómo se diferencia el rojo del negro. Pues sí habían dado en el clavo para ver exactamente que a primera vista desde lejos se veía claramente que el sello estaba inutilizado, que era una de las primeras preocupaciones, como he dicho, de la administración. Esto, ahí va. En 1841 también se cambió el diseño del penique, del 2 peniques azul. Como veis, como hemos visto en el número 2, que era el otro que hemos visto antes, no tenía estas 2 líneas arriba y abajo, que aquí aparecen ya 2 líneas diferenciando a este 2 peniques. En 1854 existen las primeras pruebas dentadas de Andrew Archer, y aquí tenemos algunos de los sellos que aparecen pocos años después, de dentado 16. Estos pertenecen a los primeros matasellos de distritos postales de Londres. Aquí tenemos otro distrito postal allí a la derecha, mientras que aquí a la parte de la izquierda tenemos el 723, que es Southampton, porque es un pueblo importante. Porque había, como comentábamos antes, tomando café, había más de 1000 matasellos de pueblos solo en Inglaterra. En Escocia había como 400, casi cerca de 500, y en Irlanda
también otros cuantos, que eran las 3 administraciones que tenía el Reino Unido, tenía esas 3. Gales no, Gales estaba incluido dentro de lo que era Inglaterra. Bueno, estos son los primeros sellos oficiales dentados con letras en las 4 esquinas, que iban de la plancha 71, que la veis allí, la plancha 71 en lo que os he pasado, lo podéis ver, la plancha 71 la primera, y que la plancha aquí ya se puede coleccionar y hacer en una plancha porque es muy sencillo. Puedes pasarles la plancha esa que tienes por ahí, que tiene una plancha auténtica. Aquí el amigo del penique rojo. Lo que es el número de plancha está arriba en la esquina, en la esquina no, en el centro lateral, ahí, no sé si se ve bien, 7-1, que es la primera de las planchas del penique rojo. Y la última, la plancha 225, aunque hay algún pequeño salto, ¿no?, de planchas que se destruyeron porque no quedaron bien, 4 o 5, entre ellas una que es muy famosa, que es la plancha número 77, de la que sí hay algún bloque en el Museo Postal colgado de esa plancha, que no tiene precio, claro. Y esta que es la plancha 125, que es un poquito la más cara de todas ellas, a partir de la 200 son los precios un poco superiores y esta es la más cara, como vemos aquí. Esta sí se ve bastante bien, 225, ahí la tenéis. Y bueno, y por último ya terminamos, decir que no solamente en los valores bajos, sino también en los valores altos, el diseño de William Wyon permaneció durante todo el tiempo. Aquí tenemos uno de 5 chelines, uno de 10, con el mismo diseño de la medalla de William Wyon, aunque por mucho que cambiara todo alrededor, el diseño permaneció, el diseño de la cabeza de la reina. Por último, decir que el coleccionismo de las planchas, pues es un tema habitual, bastante. Aquí tenemos un sello de 1880, ¿no?, que tuvo 3 planchas, la 21, la 22 y la 23. Y si veis aquí arriba a la derecha, a ver si soy capaz, ahí está el número de planchas. Y bueno, y el juego consiste en ir colocando todas las planchas, todos los sellos, para configurar una plancha. Y aquí lo tenéis en varias páginas, porque no cabe, pero que es interesante. Tengo unos cuantos de este tipo y he traído esta. Bueno, a ver, no, vamos a ver. Bueno, ahí sí se ven bien claro, la plancha 23, como veis, plancha 23, pues el juego consiste en eso, en que todos los sellos que conforman las letras, pues sean de la misma plancha. Porque una cosa distinta es, dices, voy a coleccionar el alfabeto, y coleccionas todo el alfabeto de distintas planchas, que he visto algunos que lo tienen puesto ahí hasta en un cuadrito, pero si no es de la misma plancha, no es una composición. ¿De acuerdo? Bueno, esto como curiosidad, que la OPU declara al Reino Unido exento de la norma que obligaba a todas las naciones a poner el nombre del país en los sellos. Y en este caso solo se requiere la imagen de la reina, tema este que ha perdurado hasta nuestros días porque aparece ahora pequeñito, es como una filigranita blanca normalmente, que aparece la efigie de la reina, o del rey en este caso ya, claro. También sobrevivió el diseño del penique negro a la primera emisión de serie bicolor, que fue en 1887 y fue la última gran serie de 13 o 14 valores, casi todos, menos los de alto valor, el chelín y la libra, que eran verdes, pero los demás todos son de colorines. Y comentar eso, que ese retrato juvenil de la reina basado en la medalla de William Wyon se convirtió en una de las imágenes más duraderas de la historia postal, desde 1840 a 1901. Y pues, muchísimas gracias por vuestra atención